Hola amigos televidentes, estamos de nuevo desde nuestros estudios de Revelación Televisión. Mi nombre es Eileen Torres y este es nuestro programa Un Nuevo Corazón. Quiero recordarte que puedes tener un contacto a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de nuestro correo electrónico que ves en pantalla, info@televisión.com, y a través de nuestro número más 34 634 607 980. Anímate a escribirnos porque de seguro que nos harán llegar tu mensaje y podremos leerlo, enviarte saludos o también aquel consejo que necesitas que te demos. Hoy estoy con mi compañera de programa, Ani González. Ani, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad que siempre que nos toca hacer un programa es una satisfacción muy grande, un gozo, una alegría y más el saber que por estos medios estamos llevando esperanza, paz, estamos llevando consejos que ayudan a las personas en el día a día. Bueno, Ani, tú consejos lo das todo el tiempo porque tú eres una consejera bíblica certificada, o sea que no es que te has autotitulado como consejera, tú te has preparado a nivel profesional, has hecho cursos para poder dar consejos. Y vamos a imaginar, Ani, que hoy estamos en esa sala de consejería en la que tú estás a diario en diferentes lugares con las personas, a nivel online también, y que yo soy una paciente, una persona que viene a consultarte. Y yo te quiero preguntar, Ani, ¿por qué a mí me cuesta perdonar? ¿Ah? Una pregunta muy interesante, muy interesante. Y la verdad que si somos sinceros, a todos nos cuesta, ¿verdad? Porque perdonar requiere muchas cosas, entre ellas morir al yo, ceder, ¿verdad? Ver las cosas desde otra óptica y más si lo vamos a enfocar, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios y a los principios. Y a veces, Eileen, nos cuesta perdonar porque la carga del dolor, porque siempre que hay que perdonar hay una ofensa, ¿verdad? Y la carga de dolor que conlleva la herida, la ofensa, está muy activa, está muy viva y mientras no la trabajemos a los pies de Dios, pues eso es uno de los elementos que nos hace que nos cueste perdonar. Ahora, Ani, si alguien nos está mirando, ¿qué le pudiéramos decir que es perdonar? Porque yo puedo preguntarte, Ani, ¿por qué me cuesta perdonar? Porque ya yo sé lo que es perdonar, yo sé el concepto, pero aquel que nos está viendo y dice, bueno, ¿pero qué es realmente perdonar? ¿Acaso perdonar es olvidar? ¿Qué es perdonar? Bueno, pues mira, la palabra perdonar viene del griego que significa soltar. Entonces tenemos que partir del punto de que cuando perdonamos estamos soltando algo, estamos soltando la ofensa, la carga, el dolor, la humillación, todas esas emociones que sentimos. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿dónde lo suelto, verdad? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que la soltamos a la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo, cuando Él murió por ti, por mí, Él estaba llevando todas esas cosas que nos causaron dolor, que nos dañaron, que nos marcaron. Él las estaba incluyendo en esa cruz para perdonarlas y para hacernos libres. Cuando tú me dices, eso, perdonar es soltar, yo siempre he visualizado como ese globo de helio que tenemos en la mano que si lo soltamos se va y no sabemos a dónde se va, ¿no? Se va así muy lejos. Y siempre visualizo el acto de soltar como algo así. O una vez hicimos un acto simbólico, mi esposo, mi hijo y yo, y nos fuimos a la playa y pintamos aquello que para nosotros tenía una carga emocional muy fuerte, lo pintamos en unas piedras y luego las lanzamos al lago, ¿no? A la playa. En ese acto de soltar, o sea, esto no lo podemos llevar nosotros, es muy fuerte llevarlo, es muy pesado, entonces soltarlo. Pero ¿qué no es perdonar? ¿Con qué podemos confundir el perdón? Porque algunas personas dicen, bueno, yo perdono, pero no olvido. Y es como si dijéramos que perdonar es olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué es perdonar? ¿Qué no es perdonar?
Por ejemplo, no perdonar es ese punto que has dicho, uno de ellos. No tiene que ver nada con olvidar, porque si necesitamos perdonar es porque hay un dolor, hay una ofensa y a veces está el recuerdo, ¿verdad? Pero lo importante es que la emoción negativa que acompaña a ese recuerdo sea soltada a los pies de la cruz de Cristo y dejada ahí. También perdonar a veces nos cuesta porque podemos pensar, bueno, pero es que en realidad me hicieron un daño y yo no quiero que la otra parte que me dañó siga como si nada, como viviendo su vida muy bien, y nos da un cierto grado de que queremos venganza, de que queremos que se pague por lo que nos hicieron. Entonces, el perdonar tampoco es que la ofensa va a quedar así como si nada, sino que estamos seguros de que dejándolo en las manos de Dios, Él se va a encargar de todo y que servimos a un Dios que es justicia. Eso incluye también el concepto de perdonar. Ahora, Ani, cuando yo no perdono, yo digo, mira, es que no, esta persona yo no la puedo perdonar. ¿Quién sufre más? ¿La otra persona porque yo no lo perdono o yo que no suelto? Pues mira, hay una frase que se usa mucho que dice que cuando perdonas, estás liberando a un preso, un prisionero, y que ese prisionero somos nosotros mismos. O sea, el primero que se beneficia cuando perdonamos somos nosotros mismos, porque ya esa carga emocional, ya ese deseo de venganza, ya ese resentimiento es liberado a los pies de Cristo. Entonces, eso nos trae un equilibrio, una salud, un bienestar, que si por el contrario no lo hacemos, podemos hasta enfermarnos, Eileen. Hay personas que se enferman por falta de perdón. Hay personas que viven en ansiedad, en estrés por falta de perdón. Hay personas que amargan a otros por falta de perdón. Ahora, Ani, tú contaste, porque recientemente compartiste este tema del perdón en la iglesia, ¿no? Y tú contaste que tu marido decía algo que pasaba cuando no perdonábamos. No sé si lo quieres contar. Sí, él tiene una frase que dice, que la usa muy frecuente, que cuando no perdonamos, por ejemplo, nos llevamos a esa persona a dormir cuando nos acostamos, nos la llevamos al trabajo, nos la llevamos a los estudios si estamos estudiando, a la iglesia, porque es algo tan perturbador en nuestra mente, en nuestras emociones, que entonces como que nos acompaña ese sentido, ¿verdad?, de falta de perdón y nos daña. Sí, y cuando tú decías, Ani, que cuando no perdonamos, nos enfermamos, caemos en ansiedad, en depresión, yo quiero confesarte, Ani, que yo pasé una situación así. Y me costó luego mucho salir de ello. Porque yo sin darme cuenta, Ani, esto se había convertido en lo que tu esposo dice. Yo me había traído a esta persona a estar en mis 24 horas del día. Y cuando yo me despertaba, yo pasaba un tiempo pensando en qué iba a hacer yo cuando me la encontrara, ¿no? Y no era nada bueno. Me imagino. No era orar por ella, yo no iba a bendecir a esa persona. Yo pensaba muchas cosas malas. Suponte que yo luego pensaba, no, yo eso no lo iba a hacer, pero ya yo había dado un espacio a que ese pensamiento se instalara en mi mente y era el primer pensamiento que yo tenía cada mañana. Wow. Y Dios usó una persona, una mujer del Señor, una ministro de Dios, para decirme, Eileen, tú has dejado que se instale en ti un principado, una potestad. Y eso va a terminar en algo muy malo para ti, muy malo para ti. Y tuve que entrar en un tiempo de ayuda, de terapia, de consejería, para poder identificar. Yo te lo estoy diciendo, ya el caso está resuelto. Pero no fue así de fácil identificar que ese pensamiento estaba ahí instalado, que era lo primero en lo que yo pensaba cada mañana y que yo necesitaba que soltar. Para resumirte la historia, Ani, la terapia que Dios usó para mí, y no es que eso funcione para todos, fue que Dios a mí me dijo, comienza a orar por esa persona. A bendecirla, ¿no? A la persona.
Yo decía, Señor, si yo no puedo ni nombrar el nombre. Y el Señor, bendícela, ora, tráela. Y ya no me di cuenta cuánto tiempo pasó cuando ya no me dolía. Y ya es un recuerdo que yo tengo que no me perturba, que no soy prisionera, que no soy esclava de eso. Ahí sabes que ya estás sana. Y la verdad que el perdón tiene dos facetas, Eileen. El perdón es algo primero que es un acto de obediencia. Vamos a leer un versículo que tiene que ver con esto, Efesios 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. O sea, si vemos la Biblia, el perdón es un tema muy tratado y es algo que Dios espera de su pueblo. Ahora, es algo costoso. Es costoso y yo creo que todo ser humano ha experimentado en algún grado una situación que ha dañado, que ha marcado, que ha requerido un proceso, ¿verdad? Pero cuando hacemos el acto puntual de soltar la ofensa, ya Dios se encarga mediante el Espíritu Santo del proceso de sanidad, porque son dos cosas. Yo perdono porque quiero obedecer a Dios y porque quiero ser libre, pero ya la herida y la huella que queda dentro de uno, eso hay que trabajarlo, hay que seguir como tú hiciste, orando, buscando ayuda, consejo, hasta que llegas al punto en que eres libre. Ani, ¿tú crees que en la parte del por qué me cuesta perdonar, hay una necesidad de confesar, de buscar esa ayuda y poderle decir a alguien, mira, estoy teniendo un problema de falta de perdón? ¿Tú crees? Porque a veces esto no nos gusta hablarlo. ¿Y tú crees que parte de la sanidad es hablarlo? Es decirle a alguien lo que nos está pasando. Yo siento que cuando yo hablé con esta ministro, fue como abrir una puerta. A partir de allí yo siento que en mí comenzó un proceso de sanidad, desde que yo lo hablé con ella. Y le dije, mira, yo siento un sentimiento muy feo hacia esta persona. Y creo que abrir esa puerta fue como levantar la costra, ¿no? Para que se pudiera ver lo que había dentro. Es muy importante, Eileen, y de hecho hay un versículo que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, fíjate, o sea, sanados en el espíritu, en las emociones y hasta en el cuerpo. Entonces eso trae un grado de libertad, de liberación, porque estamos verbalizando lo que hay dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, lo que está estorbando. Y Dios utiliza eso como un canal. Y también lo importante es, Eileen, que a veces cuando estamos en un conflicto lo vemos desde adentro, ¿verdad? Porque estamos involucrados. Y el que otra persona nos aconseje o nos ayuda nos da otra perspectiva, porque esa persona, como sus emociones no están involucradas, puede ver el panorama desde otro ángulo y puede ser utilizada por Dios para ayudarnos. Entonces es importante buscar ayuda, hablarlo, confesarlo, para soltarlo. Sí. ¿Tú crees, Ani, que hayan consecuencias si yo decido no perdonar? Si yo digo, bueno, muy bonito todo lo que tú me dices, de verdad, pero yo no puedo. O sea, tú no sabes lo que esa persona hizo, tú no sabes lo que yo sufrí, lo que yo viví y yo no puedo perdonar. ¿Tengo consecuencias si yo decido no obedecer ese mandamiento de perdonar? Hay muchísimas consecuencias, Eileen, y yo creo que la base está en que tenemos que entender que es una decisión, porque a veces esperamos, Eileen, que el corazón lo sienta, que yo digo, bueno, cuando yo lo sienta, yo perdono, porque por ahora no lo siento, lo voy a hacer sufrir o la voy a hacer sufrir un poquito con mi indiferencia, con mi frialdad, con mi distancia, con mi odio. Pero entonces cuando entendemos que es una decisión y sabemos que sí que tiene consecuencias, mira, Eileen, como dijimos, podemos enfermarnos físicamente, emocionalmente. No soltamos y ese el tema nos va a carcomer toda situación de nuestra vida, nos va a dirigir esa situación. Luego puede surgir lo que dice la Biblia, una raíz de amargura, que es algo contaminante, que es que yo, por ejemplo, puedo contaminar a otros
consciente o inconscientemente, con mis conversaciones, con mi manera de tratar a ese otro, y eso es peligroso. Y la relación con Dios se daña, porque la palabra dice que el Padre nuestro perdona nuestras ofensas, como dice Eileen. Como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Entonces, en la medida en que yo perdono, el Señor va a tener el espacio libre para perdonarme a mí también, porque es que a veces nos olvidamos que nosotros también herimos y nosotros también dañamos a otros. Sí, y en esta parte del perdón, Ani, de perdonar a otros, también cabe el perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos defraudamos a nosotros mismos. No es tanto que solamente le hayamos fallado a otro, no, es que nos fallamos a nosotros. Y está relacionado recibir el perdón de Dios y aceptarlo también en un autoperdón. Es decir, mira, Ani, yo he hecho cosas de las cuales no me siento orgullosa, que si yo pudiera ir al pasado las hiciera diferente, pero no puedo. En uno de nuestros programas hablamos de que Dios redime el pasado. Pero ¿qué tal si yo me quedo anclada en la falta de perdón hacia mí misma? En que cuando recuerdo esto, no dejo de sentir ese dolor, de sentirme decepcionada o frustrada. ¿Cómo se maneja ese perdón también que nos tenemos que dar a nosotros? Bueno, acá hay un punto muy importante porque siempre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, cuando nos señala un área que hay que perdonar, es para hacernos libres. Entonces, a veces nos pasa, Eileen, que pedimos perdón, pero no lo recibimos y entramos en un ciclo de condenación. Y sabemos que eso lo utiliza el enemigo, nuestro adversario, el diablo. Condenarnos, y no salimos de ahí y eso nos limita el potencial en Cristo, nos limita la libertad, nos limita mucho. Entonces, tenemos que aprender a aceptar ese perdón de Cristo. Si lo confesaste, si lo identificaste, ¿verdad? Lo confesaste, lo soltaste y oraste, está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces tenemos que aceptar eso. De igual manera como aceptamos que somos salvos, Dios no nos dio un certificado del cielo que decía, Ani González es salva a partir de ahora. No, yo lo recibo por fe, por lo que dice su palabra. El perdón de Dios lo recibo por fe. Y entonces anular todo pensamiento, toda emoción que venga contraria al hecho de que ya yo me arrepentí, ya yo confesé. Hay un tiempo en el que este proceso se hace. O sea, mira, tú para perdonar te llevas un mes, te llevas 2 meses, te llevas una semana, te llevas un día. ¿Hay un tiempo válido, un tiempo que es el correcto y otro que no es el correcto para este proceso de perdón? Yo creo, Eileen, es que hay diferentes niveles de heridas también, porque vamos a poner un caso. Un adulterio, ¿verdad? Una persona que un matrimonio se dañó porque se introdujo otra persona y duele mucho una traición. Entonces no podemos pretender, y yo creo que a veces fallamos en eso, de que imponerle al que sufrió el adulterio, no, es que tú tienes que perdonarlo ahora mismo. No, porque dijimos que es una decisión, ¿verdad? Dijimos que no es una emoción, pero también es un proceso. Entonces, a veces pedimos que la persona perdone, pero no le damos el espacio a ser sanado, porque está por dentro todas esas emociones dañadas, ya no tiene confianza, ya no hay una lealtad, se ha sentido avergonzado, humillado o humillada. Entonces todo eso Dios lo tiene que sanar y Dios lo tiene que trabajar. Entonces no podemos establecer que es un tiempo, porque cada herida es diferente y también cada persona tiene recursos diferentes para manejar las heridas. Sí, y en ese caso, Ani, creo que es importante que verdaderamente hayamos decidido continuar. Porque tú hablabas en tu predicación que el perdón no quiere decir que haya una restitución o una reconciliación. Puede ser que tú digas, sí, yo te perdono, pero no continúo, no quiero. Y cuando decidimos continuar, vamos a apostar por la relación. Entonces hay que realmente soltar,
porque tenemos una fama, las mujeres, que decimos, en 1989 mi marido me hizo, ¿no? Tenemos esa fama, ¿no? Que hoy no sirve la lavadora, pero yo me acuerdo que hace 10 años tú me hiciste. Y unimos, como si tuviéramos eso ahí debajo del brazo, todo ese expediente, como tú sabes cuando te piden los antecedentes penales. Tú ya estás fichado, tú fallaste y tú estás fichado para siempre. Cada vez que hagas algo, te sale toda la historia. La historia. Y eso enferma la relación, Ani. Eso enferma. Yo escuché, no una ni dos, varias personas que yo no conocía cuál era su pasado y su carta de presentación fue: hace 15 años, hace 20 años, esta persona hizo esto y esto y esto. Y yo digo, hay que darle la oportunidad a la persona. Si ya decidiste perdonar y decidiste continuar porque podías haber dicho no. Vamos, si yo ya decidí continuar, yo tengo que darle la oportunidad de restablecer esa confianza, pero no puedo estar constantemente sacándole sus antecedentes penales. No puedo. Porque, mira, Ani, yo saldría corriendo de un lugar donde constantemente me estén diciendo, Eileen, pero tú te equivocaste. Sí, pero ya me diste la oportunidad. Exacto. Y ya confesé, ya esa falta está cubierta. Imagínate que Dios fuese así con nosotros. Que Él nos perdonó en Cristo Jesús, y dice la palabra en la manera en que el Señor nos perdonó, que otorguemos ese perdón a otros. Si Dios fuese así, ninguno seríamos salvos y ninguno estuviésemos en paz y en libertad, porque imagínate que Dios, mira, Ani, tú hiciste tal cosa, mira, Ani, esto o el otro. No, es más, ni me acercaría a Dios confiadamente, como dice la palabra. Entonces sí, hay que aprender a soltar, que como dijiste, no necesariamente tiene que haber una reconciliación 100%. Eso depende de los casos y de las circunstancias. Cada caso es individual. Pero sí, si vas a restaurar una relación, el punto de dejar atrás, olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está por delante es muy importante y sanador en una relación. Totalmente, si no, es que no puedes. Si tú no vas, si tú quieres comenzar, tú no puedes comenzar, pero tú estás en deuda conmigo. Yo eso lo veo mucho. Lo veo mucho, y sobre todo cuando ha sucedido estos casos de infidelidad, que la persona que ha decidido perdonar y continuar adelante, entonces se vuelve como superior y el otro está en deuda. Tú siempre estás en deuda conmigo. Tú tienes que... No. Decidiste continuar, hay que soltar. Cuando tú me perdonaste, saldaste la deuda. Eso significa perdonar para mí. Para mí, perdonar es que yo te diga, Ani, no me debes nada. Pero si yo continúo contigo para volverme un verdugo y decirte, Ani, acuérdate que yo te perdoné, acuérdate que yo te saldé la deuda, entonces no. No, eso es como un grado de manipulación. Sí. Y no es sano. Y la verdad es que cuando ocurren esas cosas es cuando no estamos viviendo el Evangelio. Porque el Evangelio en Cristo Jesús somos perdonados todos. Y la palabra de Dios dice, no hay justo ni uno solo. Lo que pasa, Eileen, es que a veces ponemos grados a los pecados. Por ejemplo, tú eres más pecadora que yo porque tú haces esto, esto y esto. Y yo soy más buena. Pero a lo mejor soy una chismosa, una juiciosa, una señaladora, manipuladora. Y ante los ojos de Dios soy pecadora también. Entonces, si yo sé que Dios me otorgó perdón y me liberó y me ha dado tantas oportunidades, esa gracia, que es un favor que no lo merecemos, se lo puedo otorgar a otros porque ya me lo otorgaron a mí. Total, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, esto es un programa que se titula ¿Por qué me cuesta perdonar? Yo no sé si tú te sientes identificado con el título, pero nos cuesta, no nos nace. Y escuché una vez a alguien predicar y decir, mira, Dios no dejó los mandatos que se nos hacen fáciles, lo que nos sale espontáneo. ¿No? Reirás 10 veces al día. ¿No? Dios nos pone esos mandamientos porque sabe que hay áreas en que los que nos tenemos que esforzar. Por ejemplo, cuando leemos la parte de Efesios que Pablo habla para el cónyuge, al hombre le dice,
al marido le dice, no, no seas áspero con tu esposa, trátala como vaso frágil, porque al hombre le cuesta ser dulce. A las mujeres no nos pidió que fuéramos dulces, sino que mujeres sujetas a vuestros maridos. Y ¿Por qué? respetarlo. Que nos cuesta sujetarnos. Nos cuesta. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar. Cuando nos deja el Padre Nuestro, que tú lo pusiste de ejemplo, perdona como nosotros perdonamos. Es un mandamiento que hay ahí, no es fácil, no nos van a hacer. Exacto. Pero sí es un acto de obediencia. ¿Para qué? Para que seamos libres. Porque si estamos con todas esas facturas pendientes por pagar en el corazón, es difícil. Tú hablaste, Hani, y tú dijiste, no es solamente perdonar a aquel que me ha ofendido. ¿Qué pasa si el verdugo he sido yo? Si la que se equivocó fui yo. Yo te quiero contar una cosa muy breve porque nos quedan 2 minutos y medio, Ani. Yo encontré a una compañera de estudio del bachillerato. La vi años después y yo cuando la vi me alegré y la abracé y le dije, qué alegría verte. Y luego que nos sentamos, porque fue en un resort que me la encontré, nos sentamos en la mesa a comer, vamos a compartir la mesa. Ella me mira, se sonríe y me dice, Eileen, qué lástima que tú y yo nunca pudimos ser amigas. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, no, tú en bachillerato conmigo fuiste muy pesada. Ay, Ani, yo ni lo recordaba. Y luego ella me contó todo lo que yo había hecho, Ani, y me tocó reconocer que la verdugo fui yo y pedir perdón. Entonces, en este último minuto, Ani, a aquellas personas que reconocen que han sido ellos los que le han hecho daño a otra persona, ¿cómo tomar la valentía y ser el que pide perdón? Sí, mira, brevemente, el domingo ese punto lo tocamos en el sentido de que el mundo tiene unos estándares y el cristianismo tiene otros. Y a veces, por ejemplo, humillarnos, pedir perdón, ceder, poner la otra mejilla, todo eso cuesta porque va contra el sistema de este mundo. Y tenemos que cambiar esos fundamentos, ¿verdad? Para verlo como es correctamente, porque Jesús nos manda a ser mansos y humildes. Jesús se humilló hasta lo sumo, se despojó y quiere que todos los creyentes seamos como Él. Cuando lo empiezo a visualizar así, entonces no lo voy a ver como una carga, sino que me estoy asemejando a mi Maestro. Así que, Ani, concluimos diciendo, ponte de ejemplo a Jesús y que ese sea tu base para tomar la decisión de soltar o de ser valiente e ir a pedir perdón. Deseamos que este tema haya sido de mucha ayuda para ti, como lo es para nosotros, y de seguro, Ani, que vamos a tener una segunda parte porque hay mucha tela que cortar. Invitamos a que sigas viendo nuestro programa y a que veas a través de los canales de Revelación Televisión todo lo que tenemos para ti. Dios te bendiga. Chao, Ani. Chao, amigos. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao.